Gracias, presidente. Con el permiso de la mesa, a las comisiones que suscriben les fue turnado el expediente parlamentario número 64, 079/2023, que contiene la iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Residuos del Estado de Tlaxcala, presentada por la diputada Marcela González Castillo, integrante de la 64ª legislatura de este Congreso del Estado de Tlaxcala. En cumplimiento a la determinación por la presidencia de la mesa directiva de este Congreso local, por cuanto hace el desahogo del turno correspondiente, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, 81 y 82, fracciones 20ª y 27ª de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, 36, 37, fracciones 20ª y 27ª, 57, fracción tercera, 62, ter, fracción primera, 124 y 125 del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, se procede a dictaminar con base en los siguientes, resultando: único, con fecha 11 de mayo del 2023, en sesión ordinaria del Pleno de esa soberanía, la diputada Marcela González Castillo, del Grupo Parlamentario del Partido Movimiento Regeneración Nacional, presentó la iniciativa con proyecto de decreto por la que se expide la Ley de Residuos del Estado de Tlaxcala. Para motivar la iniciativa se refiere esencialmente lo siguiente: la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce el derecho humano al medio ambiente, al señalar que en su artículo 4, párrafo 5, que toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar, y que el Estado garantizará el respeto a este derecho. Por su parte, de manera ampliada, la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos define y establece el sistema de distribución de competencias entre la Federación, entidades federativas y municipios en materia de prevención de la generación, aprovechamiento y gestión integral de los residuos, así como de la prevención de la contaminación de sitios y su remediación. Así que en los artículos 9 y 10 establece la conducción de la política estatal en materia de residuos de manejo esencial y el manejo integral de los residuos sólidos urbanos de facultades que son facultades de las entidades federativas y de los municipios respectivamente. De manera particular, el penúltimo párrafo del artículo 9 señala que las legislaturas de las entidades federativas, con arreglo a las respectivas constituciones, expedirán las disposiciones legales que sean necesarias para regular las materias de su competencia previstas en la misma ley general. A nivel local, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala garantiza el derecho de toda persona a gozar de un medio ambiente saludable en el artículo 26, fracción quinta, precisando que la ley determinará las medidas que deberán llevar a cabo las autoridades para protegerlo, preservarlo, restaurarlo y mejorarlo. Además, reconoce la obligación de los ayuntamientos de prestar los servicios públicos de limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos en los términos de las leyes federales y estatales, con la posibilidad de celebrar convenios en el Estado para que éste se haga cargo de ellos de forma temporal cuando, a juicio del ayuntamiento, sea necesario. Todo eso de conformidad con el artículo 93, que coincide con lo establecido en el diverso 115, fracción tercera de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En este contexto, la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala incorpora en su catálogo de servicios públicos y funciones que deben ser administrados y reglamentados por los ayuntamientos, previstos en su artículo 57, fracción tercera, los de limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos, a excepción de aquellos cuyo manejo competa a otras autoridades. En congruencia a lo anterior, del 2 de junio del 2022 se publicó la Ley de Protección al Medio Ambiente y al Desarrollo Sostenible del Estado de Tlaxcala en el periódico oficial del Gobierno del Estado, con el objetivo de establecer las bases legales para tutelar en el ámbito de su competencia del Estado el derecho de toda persona a disfrutar de un medio ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar físico, mental y social, así como para prevenir, controlar y restaurar la contaminación del suelo, además de la preservación, protección y restauración del ambiente en los centros de población en relación a los efectos derivados del servicio de limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de los residuos. De manera específica, el artículo 9 transitorio del decreto número 106, por el que se promulgó la citada ley, otorgó un periodo de 120 días para que el Congreso del Estado de Tlaxcala emitiera la legislación estatal en materia de manejo de residuos sólidos. Para dar cumplimiento a ello, se propone a la consideración del Congreso la iniciativa que contiene la Ley de Residuos del Estado de Tlaxcala, en la que se da puntual cumplimiento al mandato de normas superiores rectoras de las políticas ambientales e incorpora las disposiciones de los aspectos relativos a la política estatal en materia de residuos sólidos, así como la planeación, programación y el sistema integral de la materia. Asimismo, considera la regulación del manejo integral de los residuos sólidos en el Estado, la contaminación de sitios, infracciones y disposiciones relativas a la separación del daño ambiental y el aprovechamiento de los residuos. Todo ello con el objetivo de establecer un marco regulatorio adecuado para el Estado, que permita preservar, proteger y, en su caso, remediar el medio ambiente por el manejo de los residuos sólidos. En el año 2015, posterior a la fecha establecida en el cumplimiento del plazo de los 8 objetivos del desarrollo del milenio, la Organización de las Naciones Unidas acordó una nueva agenda para el desarrollo llamada Agenda de Desarrollo 2030. Los objetivos de desarrollo sostenible incluidos en la agenda están formulados para erradicar la pobreza, promover la prosperidad y el bienestar para todos, proteger al medio ambiente y establecer frente al cambio climático a nivel mundial.
Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y sus 169 metas son de carácter integrado e indivisible. El alcance mundial y de aplicación universal tienen en cuenta las diferentes realidades, capacidades y niveles de desarrollo de cada país y respetan sus políticas y prioridades nacionales. Los objetivos 11, 12 y 13 están relacionados con el manejo de los residuos sólidos, como lo indica el objetivo 11, que establece lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. Y el objetivo 2 indica que debe garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles, con lo cual se minimiza la generación de residuos. Otro tema relacionado al manejo de los residuos sólidos está también incluido en el objetivo 13, que señala que se debe adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos. Lo anterior debido a la generación de metano y CO2, dos gases efecto invernadero generados por la degradación de los residuos sólidos. El objetivo 14, que indica la obligación de conservar y utilizar de forma sostenible los océanos, los mares, los recursos marinos para el desarrollo sostenible, es un tema también relacionado con los residuos, ya que se ha observado el problema de los plásticos en los océanos. Con relación a los residuos sólidos, este objetivo de desarrollo sostenible se puede lograr reduciendo la generación de residuos mediante la prevención, reducción, reciclaje y reutilización tanto en el consumo como en la producción. Además de repensar el ciclo de vida del producto y rediseñar la cadena de producción, separar y eliminar los residuos adecuadamente, cuidar el desperdicio y la pérdida de alimentos, incluida la pérdida posterior de la recolección, adoptar tecnologías que recuperen los residuos, aprovechar al máximo las materias primas, pensar en el postconsumo y en el embalaje, vinculándose al principio de responsabilidad compartida. Una de las metas es lograr el manejo ambientalmente adecuado de todos los residuos a lo largo de su ciclo de vida, de acuerdo con los marcos acordados internacionalmente, y reducir significativamente su propagación por el aire, agua y suelo, con el fin de minimizar sus impactos negativos en la salud humana y el medio ambiente. La política pública de gestión integral de residuos implica su abordaje multidisciplinario a partir de líneas de acción diferenciadas: la educación ambiental, la participación ciudadana, la modernización del marco jurídico, el establecimiento de la relación entre la economía y el medio ambiente, el desarrollo urbano y ordenado de los espacios públicos con el manejo de residuos desde una perspectiva sanitaria y de protección al ambiente, y con ello la implementación de modelos tecnológicos integrales, de manera que el sistema sea algunos principales criterios abordados para que los países que han sido pioneros en la ejecución de las mejores prácticas para la recolección, manejo, disposición y aprovechamiento de dichos residuos. Este nuevo enfoque de una política integral de gestión de residuos implica de manera forzosa el diseño legal adecuado con el que se consideren diversos instrumentos de acciones coordinadas entre los diversos órdenes de gobierno en distintas etapas y en un horizonte temporal diferenciado. Justamente la iniciativa objeto de la propuesta condensa en sus títulos, capítulos y artículos un nuevo enfoque de carácter disruptivo, el tema de gestión de residuos, a fin de eliminar la visión unilateral y parcial que busca soluciones tradicionales centradas en aspectos técnico-correctivos y no en las medidas ligadas a una gestión ambiental desde una escala local y a partir de la implementación de estándares internacionales en la materia. Precisamente por ello, y dando cumplimiento al imperativo categórico plasmado en el régimen transitorio de la Ley Ambiental del Estado, se plantea un nuevo modelo de gestión de residuos con un enfoque holístico y sistémico. Es decir, a partir de la aplicación de este marco normativo a la gestión de residuos deberá verse un enfoque de multi e interdisciplinario, de una manera en que los contenidos normativos se encuentren concluidos desde los aspectos innatos a ella, como lo son de carácter político, legal, institucional, técnico, económico y de educación ambiental y participación de la sociedad, y que en sus contenidos se plantean nuevos enfoques para el abordaje en la problemática que implica la gestión de residuos alineada a la realidad del Estado. De esta forma, y a partir de la incorporación del orden jurídico estatal, su aplicación contribuirá al cumplimiento de los objetivos globales y, por ende, a una mejor gobernanza de beneficio de los derechos ambientales de las y los habitantes de nuestro Estado. Con el antecedente descrito, este órgano dictaminador colegiado procede a emitir los siguientes considerandos. Primero, la resolución del Congreso tendrá el carácter de leyes, decretos o acuerdos por mandato dispuesto en el artículo 45 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano Tlaxcala. Así, por el artículo 9 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, establece la clasificación de las resoluciones de este poder soberano y local para que, en caso de que se ocupe la fracción primera del numeral en referencia, define a la ley como
la norma jurídica que establece derechos y obligaciones a la generalidad de las personas. Segundo, las facultades de las comisiones ordinarias del Poder Legislativo local se encuentran establecidas en el artículo 38, fracción primera y séptima del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, disposiciones con las que se contemplan las atribuciones para recibir, tramitar y dictaminar oportunamente los expedientes parlamentarios y asuntos que les sean turnados, así como cumplir con las formalidades legales en la tramitación y resolución de los asuntos que les han turnado respectivamente. La competencia de la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos se encuentra dispuesto en el artículo 57, fracción tercera del referido dispositivo, donde se establece que corresponde el conocimiento de la expedición, reformas, adiciones y derogaciones de las leyes orgánicas reglamentarias derivadas de la Constitución. Tratándose de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, tiene facultad para conocer del presente asunto conforme a lo que dispone el artículo 62 ter. Fracción primera, pues está acreditada para dictaminar las iniciativas que se presenten en materia de su competencia. En consecuencia, se concluye que el Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, por conducto de las suscritas comisiones, es competente para analizar y estudiar el asunto planteado y que es materia del presente dictamen. Tercero, del análisis de la iniciativa de referencia, se aprecia que la intención fundamental de la diputada autora consiste en lograr un cambio de enfoque en el manejo de residuos a partir del establecimiento de un marco jurídico que armonice plenamente con mejores prácticas el manejo de este servicio asignado al Estado en beneficio de la sociedad tlaxcalteca. Al respecto, las comisiones dictaminadoras razonan en los términos siguientes. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su artículo 4, párrafo quinto, que toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano por su desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho, el daño y deterioro ambiental, generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley. La misma Carta Magna contempla en su artículo 73, fracción 29G, que el Congreso de la Unión tiene facultades para expedir leyes que establezcan la concurrencia del Gobierno federal, de los gobiernos de las entidades federativas, de los municipios y, en su caso, de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México en el ámbito de sus respectivas competencias en materia de protección al ambiente y de preservación y restauración del equilibrio ecológico. Con estos dos fundamentos de la Constitución General, se expidió la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, lo que en los párrafos primero y segundo de su artículo primero prevé que es reglamentaria de las disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que se refieren a la protección al ambiente en materia de prevención y gestión integral de residuos, en el que el territorio nacional y sus posiciones son de orden público e interés social y tiene por objeto garantizar el derecho de toda persona al medio ambiente sano y propiciar el desarrollo sustentable a través de la prevención de la generación, la valorización y gestión integral de los residuos peligrosos, de los residuos sólidos urbanos y del manejo especial, prevenir la contaminación de sitios con estos residuos y llevar a cabo su remediación. Precisamente esta protección al ambiente hace referencia a la fracción 29G, contenido en esta ley general a través de la prevención y gestión integral de los residuos en el territorio nacional. De esos casos, la ley general o la ley marco, como lo es la ley general referida, emana directamente de la Constitución. Dentro de la jerarquía normativa está por encima de las leyes ordinarias federales y locales en acatamiento de los tramos expresos contenidos en los artículos constitucionales previstos. En la Carta Magna, el legislador federal regula los contenidos competenciales entre los tres órdenes parciales de gobierno. En los términos que mandatan estos preceptos, en consecuencia, los órganos de gobierno parciales están facultados para actuar en una misma materia, como es el caso la de los residuos. Por la legislación que llegue a expedir los congresos locales, deberá atender escrupulosamente y con precisión la forma y términos de participación en lo que establece la referida Ley General de la Prevención y Gestión Integral de los Residuos. Téngase en cuenta que las leyes generales son expedidas por el Congreso de la Unión, que tienen origen en cláusulas constitucionales que obligan a este órgano legislativo a dictarlas y una vez promulgadas y publicadas deberán ser aplicadas por autoridades federales, locales, del Distrito Federal y municipales. Lo anterior dogmáticamente implica que las entidades federativas concedieron al Congreso de la Unión la facultad de emitir leyes en las materias indicadas, despojándose en consecuencia de aquella, por lo que en su actuar y en las leyes locales se procura no invadir aquellas facultades mandatadas a la Federación y depositadas al Congreso General de la República. Basándose en nuestra Ley Suprema, el Congreso de la Unión también emitió la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 28 de enero del año 1988, la que es reglamentaria de las disposiciones de la Constitución Política en los Estados Unidos Mexicanos, a que se refiere la preservación y restauración del equilibrio ecológico, así como la protección al medio ambiente en el territorio nacional y en las zonas en que la nación ejerza su soberanía y jurisdicción.
Del contenido de la ley en mención se deriva el ejercicio de las atribuciones que en materia ambiental corresponde a la Federación, de las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México bajo el principio de la concurrencia previsto ya en el citado artículo 73, fracción 29G de la Constitución Política Federal. De lo que hasta aquí expuesto se advierte que las leyes generales referidas derivan del ejercicio de las atribuciones que en materia ambiental han sido depositadas a la Federación, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, bajo el principio de concurrencia previsto en el multicitado artículo 73, fracción 29G de la Constitución Política. Obviamente, las citadas leyes generales tienen aplicación en todo territorio nacional y dada su jerarquía como reglamentario de la misma ley del país, fijan los lineamientos que en la materia se deben de observar en las entidades federativas. En tal virtud, se contempla que las leyes generales, las atribuciones en materia de prevención y restauración del equilibrio ecológico y la protección del medio ambiente y la gestión integral de los residuos peligrosos sólidos urbanos, de manejo especial y su prevención de contaminación de sitios de estos residuos, es de concluirse que la iniciativa que se analiza formalmente ha de prosperar, pues al tener por objeto el garantizar el derecho de los tlaxcaltecas a un medio ambiente sano para su desarrollo, bienestar y salud, propiciado un esquema de desarrollo sostenible en la entidad y fomentar una economía circular a través de establecimiento de una visión sistemática de la prevención, de la generación, de la gestión integral y el aprovechamiento de los residuos sólidos urbanos y de los residuos de manejo especial, así como la regulación de los sistemas de recolección, transporte, estaciones de transferencia, centros de acopio, plantas de valorización y sitios de disposición de todos los residuos que no sean considerados como peligrosos por la legislación federal en la materia y la prevención de la contaminación y la remediación ocasionada por residuos dentro del territorio del Estado de Tlaxcala no contraviene a las disposiciones superiores. Se debe decir que el artículo 26, fracción quinta de nuestra Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala establece que se garantizará como derechos sociales y de solidaridad el que toda persona tiene el derecho a gozar de un medio ambiente saludable y que la ley determinará las medidas que deberán llevar a cabo las autoridades para protegerlo, preservarlo, restaurarlo y mejorarlo. Además, prevé la obligación de los ayuntamientos de prestar los servicios públicos de limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de los residuos en los términos que las leyes generales y estatales, con la posibilidad de celebrar convenios entre el Estado para que éste se haga cargo de ellos de forma temporal, cuando a juicio del ayuntamiento sea necesario, con fundamento en el artículo 93, que coincide con el establecimiento en los diversos del 115, fracción tercera de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En ese sentido, la norma orgánica que regula a nivel de gobierno, llámase Ley Municipal del Estado de Tlaxcala, incorpora en su catálogo de servicios públicos y funciones que deben ser administrados y reglamentados por los ayuntamientos previsto en el artículo 57, fracción tercera, las de limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición de residuos, a excepción de aquellos cuyo manejo compete a otras autoridades. En congruencia con los fundamentos constitucionalmente relacionados y aplicables, en 2 de junio del 2022 se publicó la Ley de Protección al Medio Ambiente y el Desarrollo Sostenible del Estado de Tlaxcala en el periódico oficial del Gobierno del Estado, con el objetivo de establecer las bases legales para tutelar en el ámbito de su competencia al Estado el derecho de toda persona a disfrutar un medio ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar físico, mental y social, así como para prevenir, controlar y restaurar la contaminación del suelo, además de su preservación, protección y restauración del medio ambiente de los centros de población en relación a los efectos derivados por los servicios de limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos. Se hace hincapié que en el régimen transitorio del decreto 106 por el que se expidió la ley referida local se establece la necesidad de emitir la legislación estatal en materia de residuos sólidos que concuerde con esta norma. Cuarto, razón de lo anterior es observar que para garantizar el derecho a vivir en un medio ambiente sano de las comunidades y municipios del Estado de Tlaxcala se requiere impulsar acciones integrales coordinadas con la participación multidisciplinaria e interinstitucional que incluyan la sensibilización de personas, familias, grupos y sectores sociales en la formación para la educación ambiental. Todo ello a través de la oportuna y adecuada armonización de la legislación local con los preceptos constitucionalmente y federales y constitucionales locales de las leyes generales, así como de las leyes relacionadas y aplicables. Luego, entonces, las Comisiones Unidas Dictaminadoras comparten la intención de una legisladora iniciante, pues su propósito sustenta un cambio de enfoque en el manejo de los residuos dentro del territorio estatal a partir de la creación de un marco jurídico que se encuentra debidamente alineado y direccionado a crear condiciones plenas para mejorar prácticas en la materia. Como ya fue referido, las dictaminadoras coinciden que la política pública de gestión integral de residuos implica su abordaje multidisciplinario, a partir de líneas de acción diferenciadas, la educación ambiental, la participación ciudadana, la modernización del marco jurídico, el establecimiento de la relación entre la economía y el medio ambiente, el desarrollo urbano ordenado y el espacio público, con el que el manejo de residuos desde
se vea desde una perspectiva sanitaria y de protección al ambiente y con ello la implementación de modelos tecnológicos integrales de manera sistémica, que son algunos de los principales criterios abordados por países que han sido pioneros en la ejecución de las mejores prácticas para la recolección, manejo, disposición y aprovechamiento de los residuos. Quinto, ahora bien, es obligación de este órgano dictaminador verificar que exista una estructura técnica idónea en el articulado, sobre todo para vigilar la precisión y claridad de la redacción de las disposiciones del ordenamiento sujeto a dictamen, razón por la cual se efectuó las modificaciones sustantivas necesarias por pertinentes, a la par de cuidar que todo el proyecto contara con una adecuada técnica legislativa y jurídica, por lo que es imperante efectuarlos de manera especial un pronunciamiento de los términos siguientes. El planteamiento de la autora de la iniciativa relativa al ordenamiento legal de expedir la Ley de Residuos del Estado de Tlaxcala se estima acertado, pues que tal expresión contiene los elementos necesarios para identificarlos sin posibilidad de dudas o confusiones, a saber, la naturaleza de la normatividad indicada que corresponde a la de una ley, la materia regular en el ámbito espacial de su aplicación máxima, que la denominación expresa en términos concretos y claros, como es recomendable en toda frase que tenga por objeto titular una porción normativa. La ley que se emitirá se integrará por 4 títulos, de los cuales se distribuirán 89 artículos y 8 disposiciones transitorias, por lo que precisa el siguiente. Título primero, se denominarán generalidades y estará integrado por el capítulo primero, disposiciones generales, conformado por el artículo del primero al séptimo y del capítulo segundo, atribuciones y competencias, artículo octavo al 15º, donde se establece el objeto de la norma, el ámbito de su aplicación, la supletoriedad y los principios rectores, además de contemplar un glosario de conceptos que permitirá una mejor interpretación. Del título segundo, se identificarán como planeación en materia de residuos sólidos, que conforma 5 capítulos denominados capítulo primero del programa estatal, capítulo segundo de los programas municipales, capítulo tercero planes de manejo, capítulo cuarto instrumentos económicos y capítulo quinto educación y comunicación, y lo integrarán de los artículos 16 al 31. Al título tercero, denominado manejo integral de residuos, estará estructurado por 10 capítulos, se dispersarán del artículo 32 al 72, regularán la generación de residuos, la operatividad de los registros y autorizaciones, las políticas públicas de limpieza y separación desde su fuente, la recolección y transporte, así como el tratamiento, disposición final, control, vigilancia, derechos y tarifas. El título cuarto, responsabilidades ambientales, estará compuesto por los capítulos primero de la contaminación de los sitios, capítulo segundo, inspección, capítulo tercero, infracciones, sanciones y reparación del daño ambiental, y capítulo cuarto, recurso administrativo, que corresponde al artículo 73 al 89. Finalmente, la norma integrada de la iniciativa que se dictamina contempla un régimen transitorio que acertadamente propone que la ley de mérito entre en vigor al día siguiente de la publicación en el periódico oficial del Gobierno del Estado. Con respecto a los subsecuentes artículos transitorios, estos correctamente establecen los plazos para el cumplimiento y debida implementación del dispositivo legal a expedir. Por los razonamientos anteriormente expuestos, las comisiones que suscriben con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45, 47 y 54, fracción primera de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 2, párrafo primero, 3, párrafo primero, quinto, fracción primera, 7 y 9, fracción primera de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, someten a la consideración de esta Asamblea Legislativa el siguiente proyecto. La Ley de Residuos del Estado de Tlaxcala, título primero, generalidades, capítulo primero, disposiciones generales. Artículo primero, la presente ley tiene por objeto garantizar el derecho de las personas a un medio ambiente sano para su desarrollo, bienestar y salud, propiciar el desarrollo sostenible de la entidad y fomentar una economía circular a través del establecimiento de una visión sistemática de la prevención de la generación, la gestión integral y el aprovechamiento de los residuos sólidos urbanos, los residuos de manejo especial, así como la regulación de los sistemas de recolección, transporte, estaciones de transferencia, centros de acopio, plantas de valorización y sitios de disposición de todos los residuos que sean considerados como peligrosos por la legislación federal en la materia, y la prevención de la contaminación y la remediación de los sitios ocasionados por residuos dentro del territorio del Estado de Tlaxcala. Artículo 2. La presente ley de observancia general, orden público, interés social y obligatoria para todo el Estado de Tlaxcala, en todas las entidades, procesos y operaciones que generen residuos de manejo especial en los términos en que se establece la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de Residuos, así como para fijar las bases sobre las que los municipios darán cumplimiento a la misma Ley General en lo referente a los residuos sólidos urbanos. Artículo 3.
En todo lo no previsto en esta ley, se aplicarán supletoriamente lo dispuesto en la Ley de Protección al Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible del Estado de Tlaxcala, en la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Tlaxcala y sus municipios y demás ordenamientos jurídicos que resulten aplicables en la materia. Artículo 4. En la formulación, implementación y conducción de la política en materia de prevención, valorización y gestión integral de los residuos sólidos se observarán los siguientes principios. Fracción primera, acceso a la información. Toda persona física y moral tiene derecho al acceso a la información que soliciten y que se dispongan las autoridades del Estado y los municipios del Estado sobre la gestión de residuos, especialmente aquella que se refiere a las actividades que podrían presentar un riesgo ambiental. Asimismo, los generadores y prestadores de servicios estarán al deber de informar a las autoridades correspondientes sobre el manejo, los riesgos e impactos de la salud al medio ambiente asociados a estos. Segunda, responsabilidad compartida, principio mediante el cual se reconoce que los residuos sólidos urbanos y de manejo especial son generadores a partir de la realización de actividades que satisfacen necesidades de la sociedad mediante cadenas de valor, tipo producción, proceso, envasado, distribución, consumo de productos y que en consecuencia su manejo integral es una corresponsabilidad social y requiere la participación conjunta, coordinada y diferenciada de productores, distribuidores, consumidores, usuarios de subproductos y los 3 órdenes de gobierno según corresponda bajo un esquema de factibilidad de mercado y eficiencia ambiental, tecnológica, económica y social. Tercera, el fortalecimiento institucional, mejorar las capacidades de las instituciones vinculadas a la gestión integral de residuos para asegurar su sostenibilidad mediante acciones articuladas a nivel municipal y estatal con participación efectiva del sector público, privado y la ciudadanía. Cuarta, participación ciudadana. El Estado tiene el deber de garantizar y fomentar el derecho a las personas que habitan en la entidad a participar en forma activa, consistente, informada y organizada de la toma de decisiones y acciones tendientes a proteger el medio ambiente, la educación, opinión y el involucramiento de la comunidad y demás actores públicos, privados, físicas o morales que tengan representación dentro y fuera del Estado. Son necesarios para prevenir la generación de residuos y fomentar la reutilización, reciclaje y otros mecanismos de valorización de los residuos de manejo especial y residuos sólidos urbanos. Quinta, separación de la fuente. En toda actividad la generación de residuos debe ser separada prioritariamente de la fuente, siendo esta la forma más efectiva de reducir la cantidad de residuos, el costo asociado a su manejo y los impactos en la salud y al medio ambiente. Sexta, reducción o minimización de la generación. La generación de residuos debe ser reducida en los procesos y en toda actividad. Se privilegiará la implementación de políticas, programas y proyectos relacionados con la eficiencia en el uso de las materias primas e insumos que ingresan a los procesos de producción, el reaprovechamiento de los residuos que se generan, la innovación, el desarrollo tecnológico, la producción limpia, la logística de retorno, consumo responsable y otras medidas que contribuyan a una mayor eficiencia en el manejo de los residuos en el Estado. Séptima, residuos cero, reducción progresiva en la disposición final de los residuos con plazos y metas concretas, por medio de la adopción de un conjunto de medidas orientadas a la reducción en la generación de residuos, la separación selectiva, la recuperación, reutilización y el reciclado. Octava, la responsabilidad del generador, el que contamina paga, complementaria a la responsabilidad compartida. Toda persona física o moral, incluyendo las instituciones de gobierno, son responsables de los residuos que generen y desechen, asumiendo de manera corresponsable los costos de su gestión integral desde su generación, separación, valorización y manejo adecuado, además de la contaminación que pueda provocar en el ambiente y la reparación del daño respectiva. Lo anterior conforme a la normatividad aplicable y a la regulación por tipo de residuo. Novena, sostenibilidad financiera. La responsabilidad compartida de carácter financiero respecto a los servicios de manejo de residuos por parte de las personas productoras, importadoras, exportadoras, comercializadoras, consumidoras, empresas y autoridades, incluidas en su remediación como condición indispensable para garantizar un servicio de calidad, minimizando la morosidad y diversificando las fuentes de financiamiento consideradas bajo los fondos recaudados por las contribuciones municipales y o estatales, inversiones privadas, aportes de responsabilidad social empresarial, entre otros, para mejorar la infraestructura existente y aminorar costos. Décima, la protección de los derechos humanos. La gestión integral de residuos, sus procesos, procedimientos, sistemas e instalaciones serán diseñados, programados, establecidos, ejecutados y evaluados, considerándoles desde el punto de vista de protección a los derechos humanos como indispensables para la prevención, el cuidado y la protección del ambiente y la salubridad de la población. Décima primera, trazabilidad. La gestión integral de residuos deberá establecer un conjunto de procedimientos preestablecidos y autosuficientes que permita conocer las cantidades ubicadas y trayectoria del residuo o lote de los residuos a lo largo de la cadena de manejo. Artículo 5. La política de prevención respecto a la generación, manejo integral, disposición y el aprovechamiento de los residuos sólidos urbanos y el manejo especial, así como la remediación de los suelos contaminados, deberá
encauzar lo siguiente. Fracción primera, establecer la separación de los residuos orgánicos e inorgánicos desde la fuente de generación con el objeto de que la sociedad civil se comprometa a que se aplique la separación desde su hogar. Segunda, maximizar el aprovechamiento de residuos a fin de que la disposición final sea solamente en aquellos residuos no aprovechables. Tercera, prevenir la generación de residuos, así como también la promoción de su valorización de los residuos provenientes de los sectores privado, público y sociedad civil. Cuarta, fomentar la inclusión de los sectores privado, público y sociedad civil, el desarrollo de mercados para la comercialización y consumo de los productos reciclables. Quinto, fortalecer las instituciones del Estado y desarrollar sus capacidades para la gestión integral de residuos. Sexto, impulsar acciones en materia de esta ley para que integren regiones geográficas en gestión integral de residuos y reciclaje. Séptima, generar corresponsabilidad social en la gestión integral de residuos, así como la remediación de los suelos contaminados o áreas degradadas por la mala disposición de residuos, así como cerrar botaderos y remediar los sitios contaminados. Octava, armonizar las políticas de ordenamiento territorial y ecológico entre la Federación, Estado y los municipios. Protección al medio ambiente, educación ambiental y manejo adecuado de residuos sólidos. Novena, promover la sustentabilidad financiera de los servicios asociados a la gestión integral de residuos sólidos mediante el establecimiento de tasas o tarifas proporcionales conforme a los criterios de costo real, calidad y eficiencia. Décima, integrar tecnologías que permitan el uso de materiales que puedan ser reutilizados, reciclados o biodegradados cuando el producto o su empaque sean considerados como residuos. Y décima primera, informar y orientar a las y los consumidores sobre la posibilidad de la reutilización, reciclaje o biodegradación de materiales incluidos en el producto o en su empaque, así como la clasificación que corresponda y que eventualmente serán residuos. Artículo 6. Se considera de utilidad pública lo siguiente. Fracción primera, las medidas necesarias para prevenir y evitar el deterioro o la destrucción de los elementos naturales que puedan sufrir en perjuicio de la colectividad por la liberación al medio ambiente de residuos. Segunda, las obras destinadas a la disposición de residuos sólidos urbanos y el manejo especial, así como la remediación de sitios contaminados por los mismos. Y tercera, las acciones y las medidas de emergencia para contener los riesgos a la salud derivados del manejo de residuos sólidos urbanos y o de residuos de manejo especial. Artículo 7. Para los efectos de esta ley se entenderá por fracción primera, administración pública, las entidades y dependencias que conforme a la administración pública del Estado de Tlaxcala. Segunda, almacenamiento, actividad que realizan los generadores dentro del lugar del depósito de residuos en un lugar determinado y apropiado, previo a la recolección de los mismos para su posterior reutilización, acopio, reciclado, aprovechamiento, tratamiento, disposición final. Tercera, almacenamiento selectivo o separado, la acción de depositar los residuos sólidos en los contenedores diferenciados. Cuarta, biodegradable, material que al descomponerse se obtiene dióxido de carbono, metano, agua, componentes inorgánicos o biomasa como resultado de la acción de microorganismos. Quinta, biogás, el conjunto de gases generados por la descomposición anaerobia de la materia orgánica. Sexta, bolsa reutilizable, bolsas confeccionadas por nylon, PET reciclado, materiales reutilizables que pueden tener amplia vida útil por ser de fibras naturales o sintéticas. Presidente, pido apoyo para continuar con la lectura.